porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Volvemos con Ñande Yara Ñe. Estamos en este día iniciando, como siempre, con nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando sobre el capítulo 14. Recuerden que el 13 y el 14 son los dos temas centrales sobre el aspecto de la lepra, ¿verdad? Se nos presenta aquí. Pero tenemos que ir mucho más allá, ¿verdad? De la lepra como tal, que significa el pecado más bien, ¿verdad? Desde que nos desfigura. Pero después en el capítulo 14 es interesante porque la palabra de Dios, capítulo 14, nos dice justamente cómo se realiza esta purificación del leproso. Nosotros queremos ahora mirar desde el 10 al 32 de este capítulo que nos indicaban, nosotros hemos leído ya toda esta parte del octavo día, porque hasta el séptimo día era toda una purificación. ¿Qué sucedía desde el octavo día? Tomará 3 corderos, 2 machos sin defecto y una hembra de 1 año sin defecto. Traerá 3/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad amasada con aceite y un poco más de medio litro de aceite. El sacerdote que realiza la purificación ubicará a la persona que se purifica junto con sus ofrendas a la entrada de la carpa del encuentro delante del Señor. Luego tomará uno de los corderos para ofrecerlo junto con el aceite en sacrificio de reparación, y hará con ellos el gesto de presentación delante del Señor. Inmolará el cordero en el lugar sagrado donde se inmolan las víctimas del sacrificio por el pecado y del holocausto. Y así sigue. Después seguiremos leyendo más, ¿verdad? Porque pei puculentos y ape y del 10 al 32, que si nosotros vamos a mirar la diferencia entre el 2 y el 9, lo que ya escuchamos recién, como se ha dicho, están más acorde a los planteamientos sacrificiales del libro de Levítico. Entonces va mucho más en acorde, ¿verdad? De todo lo que hemos hablado al inicio, capítulo 1, los holocaustos, las oblaciones, etcétera, etcétera, con esa normativa que se utilizaba justamente en el segundo templo. Ahora, el contenido ofrece ciertos paralelismos con los rituales de la alianza también. En Éxodo 24, nosotros ya estudiamos el Éxodo 24 y va muy de acuerdo, es decir, son relecturas, son repeticiones, es decir, son elementos que en ese momento eran parte del ofrecer los holocaustos, de ofrecer los sacrificios, de los ritos propios en el templo. Y también con los rituales de ordenación sacerdotal. El octavo día, después de iniciar la purificación de las personas leprosas, esta es readmitida oficialmente en el culto a través de la realización de los principales sacrificios y ofrendas. Un cordero como sacrificio de reparación, una oveja como sacrificio de purificación y otro cordero como holocausto, más una ofrenda de cereal, en este caso harina mezclada con aceite y una porción separada de cerca de medio litro de aceite. Solo falta la ofrenda de comunión, solamente entonces nos queda la ofrenda de comunión. Se tomarán 2 corderos, nos dice, ¿verdad? Y una cordera de 1 año. Entonces ya es a mí para el significado gineco ave. Los 3 tienen que estar sin defecto junto con 3/10, te pone aquí, de flor de harina. El famoso efá que te dice aquí, que quiere decir 19,3 litros. Estamos hoy casi 20 litros, ¿verdad? De flor de harina, que es distinta de la cebada, amasada con aceite y un cuartillo.
de aceite como oblación, ya que por cada cordero, la medida de harina es de 1/10. En este caso, por 3, ¿verdad? Como en este caso son 3 corderos, ¿verdad? Y entonces tienen que ser 3, pero siempre con esa misma cantidad. De aquí se deduce que todo el sacrificio sangriento, incluido el sacrificio de reparación y purificación, debe ir acompañado de una ofrenda de cereal. Esto se discutió en la tradición rabínica por un cierto tiempo con la Mishnah, pero fue admitido radicalmente después en Qumran. El sacerdote presentará ante Yahvé y ante la entrada de la tienda del encuentro estas cosas junto a la persona que ha de purificarse. Según la Mishnah, el templo de Herodes disponía de una estancia de leprosos, una pieza especialmente para los leprosos, donde estos podían realizar la inmersión. Entonces, yo preparaba paiteo y de acuerdo a la necesidad ritual, ¿verdad? No contemplada en el Levítico, antes de ofrecer sus sacrificios. El verbo empleado aquí para presentar, Heshmid, ¿verdad? Heshmid, es distinto al de ikrib, y el mismo, ¿verdad? Que aparece en otros pasajes del libro de Levítico y libro de los Números también. Este verbo es usado para referirse a algo o alguien que ha de colocarse frente a la tienda del encuentro para que se tome una decisión definitiva acerca de su estatus o situación. Por ejemplo, para averiguar qué cordero se ofrecerá a Azazel, el dios de la expiación. Azazel, el dios de la expiación, el que limpia el pecado. O para indagar si una mujer ha cometido adulterio o no. Después el sacerdote tomará el primer cordero, después. Y también esa parte, ¿verdad?, del aceite en sacrificio de reparación y los balanceará delante de Yahvé. Es decir, que hay todo un rito, toda una forma de hacer. Son elementos, ¿verdad?, muy interesantes, simbólicos, que hacía pensar y ayudaba a ese reingresar a esa comunidad que de cierta forma también lo había dejado fuera porque había transgredido por esa situación. Ahora, hay algunas hipótesis, vamos a mirar un poco, por la pérdida que sufre la comunidad de los trabajos que podría haber realizado la persona leprosa, por los sacrificios que Yahvé no ha podido recibir a esa persona, por la posibilidad de que aún involuntariamente dicha persona hubiera transgredido lo sagrado. Entonces, ¿por qué se tiene que realizar esta reparación? ¿Cuál es el motivo por el cual? Entonces hay varias hipótesis, un poco difícil, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Entonces, decíamos, por una parte, por la pérdida que sufre esa comunidad de los trabajos que podría haberse realizado esa persona leprosa. Entonces, ya reparara, está mapeando, va apoyando, ya apoyando, ¿verdad? El segundo, por los sacrificios que Dios podría haber recibido de esas personas y nunca lo recibió. Y el tercero, por la posibilidad que aún involuntariamente dicha persona hubiera transgredido lo sagrado. Y bueno, y volvemos enseguida nosotros con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el capítulo 14 del libro del Levítico, aquí sobre todo en la vuelta, en la reinserción de ese leproso con todos los rituales que hace que esa persona nuevamente se incorpore a la comunidad. También miremos un poco de historia y de los países circunvecinos a Israel, porque Upeacoña de Yeicuana, la de religión con Dajaila siempre es puro y viene de no sé de dónde. No, siempre entra dentro de la historia de la salvación. Peaña de Tamaña Ñemongueta, Proguero Mandu Ayerunte, Yeicua Mijanua, que la historia de la salvación siempre viene de un contexto, ¿verdad? Dentro de ese contexto donde nosotros vivimos y cómo manifestamos, cómo descubrimos a un Dios. Lo esencial es darse cuenta que esa PA lleva la existencia de Dios. Ahora, el cómo Dios se manifiesta y bueno, hagamos nuestro camino, porque Dios también se va revelando poco a poco. Ahora, en el antiguo Egipto había un ritual similar de carácter apotropaico. Peaña de ella imagina curia, lleva. El apotropaico de forma equivale a qué cosa, y justamente a ese elemento, ¿verdad? De esa purificación, de ese sentido que cada uno le da. Por ejemplo, el de la vaca roja, decíamos nosotros. El poder para expulsar todo lo que significa algo negativo, todo lo que significa un espíritu maligno. Apotropaico. Entonces, peañan de ñembodi para el mal. Y bueno, y así entonces ya en Egipto existía esto también. Ellos ungían diariamente de aceite a una estatuilla de una divinidad para que ella pudiera afrontar la oscuridad del santuario y alejar de ella las fuerzas demoníacas. Bodipará, todo lo que es demonio, ¿verdad? Entonces ellos ya utilizaban esa estatuilla que estaba siempre, se le ungía como para decir, bueno, a través de este Dios nosotros hacemos correr todas las fuerzas del mal demoníacas. También en Mesopotamia y Ugarit se encuentran ritos muy similares aplicados a personas que simbolizan una elevación de estatus, la liberación de un esclavo o la reconciliación de una reina divorciada
con su regio esposo, la liberación. Entonces, viste que el rito también es siempre dentro de un aspecto bien concreto dentro de nuestra historia. Y cómo uno va mirando, va entendiendo, entiende el mensaje. Ahora ellos dicen, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y lo estamos, después de liberarse, ¿verdad?, de esa enfermedad, de la lepra, ahora lo estamos reinsertando a la comunidad. Y de ahí vienen y surgen estos elementos que ellos conocen dentro de la cultura, las influencias que también van recibiendo de los demás. En definitiva, el rito de los que representa aquí en el versículo 15, 18, el espíritu de vida que la persona ha recibido de Yahvé y que le reconcilia enteramente a él y con la comunidad. El sacerdote expiará así por él ante Yahvé, tras derramar el aceite sobrante sobre la cabeza, parte principal del cuerpo en el Próximo Oriente Antiguo, donde se unge con aceite, del que se purifica, lo que convierte al aceite en agente de expiación. El aceite, agente de expiación. Este rito, que recuerda otra vez a la unción del sacerdote, no es, sin embargo, el mismo, ya que el aceite es simplemente colocado o untado, bastando un leve contacto. Misminte. Ya pues ahí se hagan bautismo mía, ¿verdad? Ahí con dereños, una jarra de aceite ñacana lleva, sino que un chiquitito le pone en la frente o en la cabeza o en el pecho, ¿verdad? Entonces ese es el símbolo, el significado. Es simplemente entonces colocado o untado con un simple contacto, pero no derramado como en la unción sacerdotal. Después el sacerdote ofrece los distintos sacrificios por la persona curada, el holocausto, la ofrenda de cereal y las ofrendas de purificación. De esta manera, la persona quedará definitivamente limpia. Su enfermedad no retornará y se reintegra plenamente a la comunidad de Israel. Es en ese momento en el cual comienza esa reintegración de las personas. Ahora, podemos mirar en el capítulo, o en los versículos 21 al 32, cómo continúa. Es muy interesante porque es la purificación del leproso carente de recursos, porque cuando hay página, entonces ella va a y que llegue a pedir comunidad. Si la persona es pobre y carece de recursos suficientes, tomará un solo cordero como víctima de reparación. Amor que será ofrecido por el gesto de presentación, a fin de realizar un rito de expiación en su favor. Al mismo tiempo, ofrecerá la 10ª parte de una medida de harina de la mejor calidad para una oblación con un poco más de medio litro de aceite y 2 torcasas o 2 pichones de paloma según sus posibilidades, uno para el sacrificio por el pecado y otro para el holocausto. Al 8º día presentará todo esto al sacerdote para su purificación a la entrada de la carpa del encuentro delante del Señor. Entonces el sacerdote tomará el cordero del sacrificio de reparación y el medio litro de aceite y los ofrecerá al Señor con el gesto de presentación. Después de haber inmolado el cordero de sacrificio de reparación, el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica y sobre el pulgar de su mano derecha y el pulgar también de su pie derecho. Enseguida derramará un poco de aceite sobre la palma de la mano izquierda y con el dedo de su mano derecha hará 7 aspersiones de aceite y pondrá un poco de aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha de la persona que se purifica y sobre el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, en el mismo lugar donde puso la sangre de la víctima de reparación. Luego pondrá el resto del aceite que aún le queda en la mano sobre la cabeza de la persona que se purifica para realizar el rito de expiación a favor de él delante del Señor. Después ofrecerá las 2 torcasas o los 2 pichones de paloma según hayan sido sus posibilidades, uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto. Este último irá acompañado de la oblación. De esta manera el sacerdote practicará el rito de expiación delante del Señor.
en favor de la persona que debe ser purificada. Este será el ritual para la purificación del leproso que carece de recursos suficientes. Bueno, así entonces volvemos enseguida con la explicación en más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos volviendo con estos que vienen del Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas. María Liz, queremos escuchar un poco cómo vos estás en tu proceso. Vos estabas estudiando también, me dijiste, ¿verdad? Sí, estoy en el colegio al principio no salía sola, tenían que llevarme mis padres, mi hermana. Después, este es el segundo año que estoy ya saliendo sola. Ya no me quedo ni... ¿Y da resultado? ¿Funciona? Sí, para ¿Cómo mí. es que vos me dijiste que llegaste a ser ciega? Es de nacimiento, sí. De De nacimiento nací con 22 semanas, que es 5 meses y medio. Ya. ¿Y vos te movés ya sola? Porque Sí, ahora ya... Ahora, después de hacer todas estas cosas en el centro de habilitación, sí, o antes ya también en tu casa. No, antes. Estuve hasta los 10 años por ahí en la Escuela Santa Lucía, aprendí el braille, después tuve que integrarme a la escuela. Después ya yo no quise ir. Escuela inclusiva, o sea que vos te ibas con los niños normalmente, con tus compañeritos. Sí, en el primer grado fue difícil para mí porque la profesora no sabía cómo trabajar conmigo. No conocía el braille ni nada. ¿Y vos ya conocías? Yo ya conocía, pero ella no sabía cómo trabajar conmigo. Claro. Entonces, yo como yo no trabajaba en clases, dejé de estudiar. Después de los 17 años recién que quise yo estudiar y ahí retomé. Ya en la educación permanente, ya que es para jóvenes y adultos ya.
¿Y vos nunca escribiste o escribiste? Sí, en braille escribo, aprendí en No, braille. en braille, Sí, por eso digo, pero así como nosotros escribimos con lápiz, Yo veía un poquito, pero no como para poder escribir en tinta. Distinguía colores y así. Hasta ahí. Pero después también fui perdiendo toda la vista. A los 14 años por ahí. Y ahora totalmente, 100%. Sí, ahora totalmente. Ya. Y en tu casa normalmente, ¿cómo te moves ahora, Y Marieli? sin ningún problema. Conozco todo el lugar que tengo. Sin problema. ¿Y tu experiencia así con los otros jóvenes qué tal? Bien. Sí, súper. Mis compañeros, gracias a ellos también ayudaron a que yo me decida a poder salir sola. Porque yo vine a conocer ahí en el centro que todos salen solos, pueden y yo también puedo. Entonces, Claro. eso también me ayudó mucho. Sí, sí. Y la vez pasada a mí me sorprendió porque yo estaba ahí y todos venían rapidísimo. Y había sido, todos eran ustedes. Y todos dicen que no ven nada. Sí, así. Y nada, empeñé Puzangay. Y yo, sin embargo, casi me caí. Yo casi me caí, ustedes no. Bueno, aquí también le tenemos presente a la directora, la señora Lilian. ¿Qué tal? ¿Cómo está, directora? Muy bien, padre. Bueno, ¿y cómo andamos un poco? Vos ya estuviste la vez pasada, ¿verdad?, en nuestro programa, pero nos gustaría saber cómo va el apoyo que se hace a la institución, qué necesidades es lo que tienen ustedes allí, sobre todo para poder acompañar a estos jóvenes. Sí, muchas gracias una vez más, padre. A través del programa también, usted tiene muchos fans y seguidores para ahí. Y gracias a eso también una de las psicólogas que está viniendo una vez al mes nada más a nuestro centro. Está viniendo, o sí, sea que alguien que se está acercando. Después de ese programa. Después de ese programa. Bueno, entonces habíamos dicho más gente, más fans, como vos decís, Sí, que se acerquen más y que ayuden. que se acerque al País Cabaña, ¿verdad? Y a través de este programa, y mismo, como yo digo, golpeamos puerta a varias instituciones, a varios entes del Estado, pero no tenemos respuesta y yo encuentro, ¿verdad?, que a través de la iglesia es poderosa y, como no, a través de este programa. Pedir a la sociedad en visitarnos. Pido que se vayan a conocer nuestra realidad para ver las necesidades que ellos tienen, la necesidad de padrinazgo que necesitan para acompañarles a estos adolescentes, ¿verdad?, que quieren surgir en la vida, tienen proyectos, tienen metas en sus vidas. Muchos están cursando, otros después de terminar la universidad quieren trabajar y está el protocolo del concurso. Mismo lo que terminaron ya el bachiller para trabajar en mandos medios, piden el concurso, ¿verdad? Y ahora justamente hay un concurso y dice con discapacidad moderada. Entonces es un poquito otra vez excluir algunas discapacidades, Claro. ¿verdad? Claro, porque Entonces, aquí no es moderado, ¿verdad? Sí, aquí no es total. Sí, entonces Sí. excluirnos un poquito a través de eso que dice la ley, que todos los entes tienen que tener 5% de las personas con discapacidad visual como funcionarios, ¿verdad? Y también pedir a la sociedad, mismo a las universidades, de ofrecernos becas, porque sé que hay universidades que van a los colegios y ofrecen becas a los mejores alumnos, ¿verdad?, al mejor egresado y demás. Pero también se habla tanto de inclusión. Entonces pido también que se les incluya a nuestro centro de rehabilitación para personas ciegas. Estamos en Asunción, capital, y muchas veces somos muy abandonados de parte de los entes mismos, ¿verdad? Queremos tener una mejora edilicia para una sala de músicas. Estamos pidiendo la colaboración a la sociedad, no solo en efectivo, sino que se acerquen a ver y que digan, por ejemplo, mira, yo voy a mandar a hacer el cielo raso, y que otro diga, bueno, yo voy a mandar a poner la puerta, la cerradura, que vayan, que conozcan. Yo estuve ahí y me sorprendió mucho, ¿verdad? Sí. Los jóvenes están contentos, seguramente porque no me veían nomás, ¿verdad? Está todo contento, ¿verdad? ¿Por qué no pedimos nosotros a Fonacide que nos ayude? Porque estamos dentro de una propiedad privada. La propiedad es de la Asociación Santa Lucía. Entonces nosotros no podemos pedir. Era una de las declaraciones que había hecho también en su momento el ministro, que hay 1.500 instituciones a nivel país
al cual Fonacide no puede ayudar por esa realidad, que están construidas su centro en propiedad privada. Entonces esa es una de las razones por el cual acudo a través de este programa también a la sociedad, que se acerquen. Y hay jóvenes que ahora nosotros tenemos un profesor de informática, pero que los jóvenes no cuentan con notebook. Es otra de las dificultades también que ellos necesitan para sus estudios, ¿verdad? Mismo para terminar el nivel medio y para seguir la universidad, ellos usan las notebooks, ya que hay un sistema, un programa, ¿verdad?, que ellos aplican para seguir estudiando. Claro, y eso es importante. Bueno, entonces te agradecemos también, directora. Nosotros estamos contentos que podamos ayudar también, ¿verdad?, a través de nuestros programas y sobre todo porque a nosotros nos interesa mucho mirar lo positivo de los jóvenes, porque esto mismo, estos testimonios que ellos están dando y están comentando su propia vida, porque al final de cuentas es una experiencia muy fuerte de vida la de ellas, la de ellos, que nos transmiten y que nos tienen que dar también ánimo, porque una vez ni ande ya de copa tantas posibilidades, pero sin embargo no estamos aprovechando bien. Ellos que se sienten... Sí, a ver, pasarle por el micrófono. A ver, vamos a escucharte, Daisy. ¿Qué querías decir? Sí, yo quiero resaltar algo más. Bien, la directora ya mencionó todas nuestras necesidades dentro de la institución, pero también dentro de la sociedad en sí. Nosotros tenemos una ley de gratuidad de pasaje, que es la ley del 3365, que no se está adaptando todavía. Tanto los choferes como dueños de las empresas, yo digo dueños de las empresas, ¿verdad, padre? Porque llevo 8 años trabajando en una emisora en mi comunidad en contra de estos choferes que no nos respetan actualmente. Por ejemplo, nosotros sí o sí tenemos que acercarnos hasta la terminal de ómnibus para viajar tanto al interior, así también nosotros acá en Zona Capital sufrimos mucho. Hoy en día es menos, pero seguimos con esas complicaciones. ¿Por qué? Porque no se respeta la ley de gratuidad para la persona ciega y su acompañante, que es súper difícil, y esa ley se creó para todas aquellas personas que yo puedo tener mi pasaje, pero hoy hay otras personas que no tienen para su pasaje. ¿Y qué pasa si yo pago? El chofer le va a decir a esta persona, y bueno, tu colega también pagó, vos también tenés que pagar, y por esa razón nosotros seguimos con el plagueo de siempre, de que se nos respete como persona, respetando el primer asiento, respetando la ley de gratuidad de pasaje para mí y para mi acompañante. Claro. Porque no solamente somos nosotros 6 es quienes estamos sufriendo esta realidad, sino millones de personas con discapacidad. Lamentablemente, en esta sociedad sufrimos bastante, no se respeta esta ley del 3365. Y usted eso presentaron así a las autoridades también. Sí, y lo malo es que nosotros nos acercamos a las empresas y hay dueños que no nos escuchan, por ejemplo. No, pero tienen que buscar el camino. Sí, la Vinatran. O sea, no se vaya al dueño, si el dueño luego es ya el que te está cobrando. Al viceministerio de la Vinatran. a los que verdaderamente hicieron la ley. Exactamente, sí, hasta ahí nos vamos. Porque si no, ellos van a seguir igual. Somos un poco más escuchados, ¿verdad? Pero no al 100%, ni llegamos al 50%, pero yo sé que hay mucha gente que ve, y el viceministerio de la Vinatran no puede con todo, porque son muchas las quejas, vienen de muchos lugares, y necesitamos la colaboración de la sociedad. Porque yo puedo tener a mi derecha una persona que ve, que puede filmar, por ejemplo, esos actos del chofer maltratando a una persona con discapacidad visual y su acompañante, por ejemplo. Claro. Bueno, sí. Y tu acompañante tiene que filmar. Si el acompañante normalmente va... Muchas veces el acompañante ya no puede. La vez pasada justamente alguien, no sé, el camino Ruta 2 era, que le filmaron ahí. Y después ahí pidió perdón, ahí el chofer, o el guarda creo que era. Bueno, pero en fin, hay situaciones así. Muchas gracias también entonces Daisy por... pero tenemos que sensibilizarnos ciertamente. Uno cuando quiere luchar, cuando quiere empeñarse, no siempre vamos a encontrar, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar obstáculos en el camino. Y bueno,
Así entonces nos estamos despidiendo por el día de hoy. Así, Jóvenes para los Jóvenes, que quiso compartir y queremos seguir compartiendo. Nuestro objetivo principal hoy en este día es sensibilizarnos, por una parte, de esta riqueza y de este esfuerzo, ¿verdad?, de estas personas que se sienten con cierta discapacidad, ¿verdad?, en este sentido, pero que están luchando y que es lo más importante. Y esto nos tiene que animar a todos nosotros, que tenemos la gracia de Dios de poder hacer lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad?, y utilizar bien estas cualidades y riquezas que tenemos. Pero por otra parte también, nuestro objetivo hoy, y la directora aquí, la señora Lilia, nos estaba diciendo también, sensibilizarnos también en acercarnos y aquellas personas que tienen posibilidad de ayudar, así como me cuenta aquí, dice una psicóloga, ¿verdad?, la que fue y que se ofreció de IPS, y bueno, agradecemos a esa persona que está prestando ese servicio en una forma tan linda, ¿verdad?, voluntaria. Y bueno, y abrimos el corazón para todas las otras personas que quieran hacerlo. ¿Cuál es la dirección, directora? ¿Dónde ustedes se encuentran? Morquio, ¿y qué es la calle? 14 de junio. Y 14 de junio. De junio. Entonces pueden acercarse hacia ahí, mírenle bien la cara a la directora Lilian, acérquense junto a ella, hablen también, ¿verdad? Y yo quisiera terminar como siempre con esa palabra de Dios. Hoy lo decimos así, ya medio de memoria porque conocemos. No se olviden Mateo 25, capítulo 35 en adelante. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel, fuiste a visitarme. Podemos decir entonces, agregando, ¿verdad?, algo más a ese evangelio. Estuve ciego, ¿verdad?, y me acompañaste, me ayudaste, me guiaste en el camino. Y así cada uno de nosotros podemos volver a mirar lo más profundo del corazón de Dios, que nos ama, que nos quiere, pero ese amor de Dios se manifiesta a través de ¿quién? A través de las personas que nos rodean. Y somos nosotros hoy, entonces, quienes hacemos llegar la gracia de Dios a las personas que necesitan. Hoy, en este programa especialmente, a través de estos hermanos ciegos. ¿Vos estabas queriendo decir algo? Quería agregar algo. Sí. Justamente hoy decía, ofrézcanse en la carta de San Pablo, ¿verdad? Ofrézcanse. Entonces, desde que asumí como directora ahí, he dicho que para mí es un apostolado. Y me reflejo un poco en lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta, en golpear puertas para su fundación. Entonces, eso es lo que hoy me toca hacer, golpear puertas a las personas y que se vayan a conocer nuestra realidad y que decidan ser padrinos y acompañarle a estos jóvenes a llegar a sus metas. Muchas gracias, Padre. Muchísimas gracias. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador,
Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañe. Estamos hablando sobre el capítulo 14 del libro del Levítico. Aquí nos presenta principalmente esa purificación, ¿verdad?, del leproso, cómo se tiene que realizar. Hay muchos elementos que nos van presentando, que son elementos rituales, ciertamente, pero con una significancia muy profunda y muy interesante. Nosotros no podemos tomar simplemente en un aspecto totalmente literal, sino que tenemos que ir haciendo nuestra exégesis, comprender ese mensaje y luego transportarlo hacia nuestra realidad. Estamos mirando de cierta manera y nos preguntábamos otra explicación alternativa a esto de que se tomarán 2 corderos y una cordera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que, a qué viene todo este sacrificio de reparación, ¿verdad? Decíamos que este sacrificio de reparación hay varias hipótesis. Uno, porque había una pérdida, ¿verdad?, de ese leproso que no había trabajado durante todo ese tiempo. Otra hipótesis, porque Yahvé no había podido recibir también los sacrificios de esa persona durante mucho tiempo, ¿verdad?, porque estaba leprosa. Y otra posibilidad también era que dicha persona hubiera transgredido lo sagrado y entonces por eso tenía que ofrecer. Ahora, una alternativa a estas 3 que hemos escuchado es sugerente, ¿verdad?, es la que entiende que el leproso, pese a ser imagen de Dios, no puede acceder libremente ni a Dios ni a su santuario. No puede acceder libremente o directamente. ¿Por qué? Porque él estaba en falta, estaba en esa situación. Y entonces es como el famoso intermediario. Ñañegos esta mañana cuando hablamos en el Éxodo de la cuestión del intermediario. Ciertamente ahí hablamos de una persona, pero entonces más que el intermediario como tal, vamos a hablar en este caso de una acción, ¿verdad?, que sería este sacrificio. Ni puede entrar tampoco junto a Dios ni al santuario, decíamos, ¿verdad? Con lo que la condición de la imagen de lo santo de Yahvé, ¿verdad?, porque yo no me puedo acercar a Yahvé que es santo, porque yo soy leproso, a pesar de que ahora ya tengo que estar ingresando, pero eso había quedado, alterado, quedó alterada, esa relación alterada, por lo tanto, entonces
y purifica ponana, ya ponaena, entonces esa es una alternativa. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que el texto no aporta razones evidentes, porque el texto no te dice, sino que directamente te mande de ya ponte mará 2 corderos y una cordera de 1 año, etcétera, etcétera, ¿verdad? No hay ninguna explicación. Por eso que estas son suposiciones simplemente. De todas formas, la expresión recurrente y se le perdonará el pecado. Vea la de la cama y se le perdonará el pecado. Esto ya popea y se le perdonará el pecado. Propia del sacrificio de purificación. Es decir, eso es siempre la purificación y es por algo. Y por eso que esta alternativa también es interesante. Pero ¿cuál es el pecado? Los otros también pues, pueden ser pecados. Pero dos ya poigina ningún sacrificio peñan de yara vejina. Entonces es una forma de decir, bueno, es como decir hoy, veando hoy la misa jave, está imaginando hoy la misa jave, entonces se le perdonará el pecado, de acuerdo a su sacrificio. Y así sucesivamente, cualquiera de estas acepciones o de estos pensamientos, en la medida en que uno pueda justificarlo y entenderlo y encontrar razón que concuerda, ¿verdad?, con la expresión dicha aquí, podría darnos una salida. ¿Por qué se ofrece ese sacrificio? Bueno, ahora, esto es también un sacrificio que tiene un tinte de reparación por aquello que nos habíamos hecho, ¿verdad? No parece en ningún momento lo que significa, salvo excepciones. El leproso no era visto necesariamente como un pecador, ni la lepra como consecuencia del pecado. Atención, esto es importante que tengamos en cuenta también. El leproso no era visto así directamente, o sea, dentro de la teología de la retribución, que era muy fuerte ciertamente, o necesariamente como un pecador, ¿verdad? Ni la lepra como una consecuencia de ese pecado. La víctima del sacrificio pertenece al sacerdote. Esa víctima ahora pertenece, yo le entrego al sacerdote. Es cosa sacratísima. La sangre de estos sacrificios realizados en 8º día sirve para completar el proceso de purificación. Al 8º día, la purificación famosa. La sangre rociada sobre el altar también mancha a la persona curada en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Esto lo hemos leído en el versículo 14 que nos decía eso, ¿verdad?, que tiene que hacer todo esto. Luego el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y el pulgar del pie derecho. Todo esto entonces es muy interesante. De manera similar a cómo se mancha el sacerdote en su investidura, indicando no solo que la persona entra de nuevo en contacto con Yahvé, hoy que llega a través, es un contacto, es la sangre, es la vida, ¿se acuerdan? En contacto, sino que también lo hace de una manera radicalmente nueva. Aquí hay una manera radicalmente nueva, como si de una consagración se tratara. Esa consagración. De esta manera se estaría ante una especie de rito de pasaje por el que antes leproso quedaba, ¿verdad? Era un leproso. Ahora, entonces, hay un pasaje, la lepra que queda a un costado, que se deja de lado. Diferente es ciertamente este rito en cuanto a su significado de aquella que habíamos leído con respecto al sacerdote. Eso estaba en el 8:23, ¿verdad? Ahí también te hablaba de este ritual 23-24, pero con otra fuerza, ¿verdad?, que se hacía con el sacerdote. 23-24 decía, y Moisés lo inmoló. Después tomó un poco de sangre y mojó con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Luego mandó que se acercaran los hijos de Aarón, los mojó con un poco de sangre en el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar de su pie derecho, y roció con la sangre todos los costados del altar. Veamos en la consagración de los sacerdotes. Ahora también se está diciendo en esta reinserción del leproso. Por eso que es importante volver a mirarlo, ¿verdad?, volver a entender un poco este rito de pasaje
por el que antes leproso queda ahora de alguna manera consagrado a Yahvé. Antes era leproso, pero Coanga entonces está recuperando esa consagración que había perdido a culpa de la lepra. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos en este capítulo 14, siempre hemos leído del 21 al 23. Vamos a entrar un poco en la explicación porque aquí se contempla también la situación en Boria Judea. Entonces, porque otro Ñande Treo y lleva Treo y entonces eso ya al octavo día tomará 3 corderos, dice, 2 machos sin defecto y una hembra de 1 año sin defecto. Y si una persona es pobre y carece de recursos suficientes, tomará un solo cordero como víctima de reparación. Entonces, aquí hay una contemplación también de esa situación. Se dan cuenta que hay también una humanización en este seguimiento. Es interesante, ¿verdad? Porque esto también te hace entender que ellos entienden que esto es un rito, Porque en Deika tú a ver, bueno, entonces peando a ley. No, tranquilo. En esto encontramos también que se contempla, oye, y por lo tanto, aquí ante esa situación económica de los más pobres, dice 2 tórtolas o 2 pichones sirven en caso de pobreza para sustituir la ofrenda ordinaria del sacrificio de purificación y del holocausto. Y eso no simplemente aquí para el leproso, ¿se acuerdan? Que incluso en la ofrenda que hacen los padres de Jesús, José y María, presentan 2, dice, pichoncitos, 2 tórtolas. Bueno, y así que aquí en Boria Juaina, dentro de los anahuín, como decimos. Sin embargo, no se señala ninguna sustitución para el cordero del sacrificio de reparación. O sea, después hay sustitución con
El caso de los sacrificios, ¿se acuerdan del holocausto cuando hablábamos? Era un buey, una oveja o paloma. Eso era de acuerdo al nivel económico. Pero en este caso de la purificación, ¿verdad?, de los leprosos, no hay sustitución, sino que hay solamente disminuir la cantidad. En vez de 3, entonces te pone 1. No hay entonces ninguna sustitución para el cordero del sacrificio de reparación, lo que indica la gran importancia que tiene este sacrificio, tanto en el proceso purificatorio de la persona leprosa como en otras situaciones. La importancia entonces, el significado del cordero aquí. Algo interesante porque en nuestra reinterpretación del judaísmo en el cristianismo, ¿quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pero por sustitución, es decir, aquí, o mejor dicho, sustitución en el sentido de que es el Cordero siempre. Ahora la simbología total, absoluta, ese Cordero del Antiguo Testamento que te purificaba de esa situación de la lepra que nosotros también entendemos, ¿verdad?, como el pecado, ¿verdad? O sea, como el pecado en el sentido de lo que significa la lepra simplemente. Entonces ahora en el Nuevo Testamento hay toda una relectura, pero espectacular, ¿verdad? Porque este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se puede sustituir. ¿Quién es el que verdaderamente saca? Es Cristo, ¿verdad? Bueno, pero eso yo ya estoy dando un salto. Ahora vamos a procurar entrar simplemente en nuestra explicación exegética desde el Antiguo Testamento, desde Levítico. Aquí entonces, en este proceso, ¿verdad?, decíamos la gran importancia que tiene este sacrificio en el proceso purificatorio de la persona leprosa, como en otras situaciones. Siempre se contempla que la ofrenda debe ser un cordero o debe ser un carnero. Por lo demás, el ritual es exactamente el mismo al contemplado ya en el 13:20. El versículo 32 concluye la ley referente a la purificación de la persona leprosa con escasez de recursos. O sea, entonces ya es cana, ya es sana, esa va ley que tú ni primo mi coño de la pisa cuera, tú ya po mi hanguave hija cuera o peja cuera o ya pon ahí anda y po acá y la ambos apuira, entonces por lo menos vete y mire te po acá, pero oñana, ese tiene que haber. Bueno, vamos a fijarnos un poco después de la continuación que va del 33 al 53, las manchas de lepra también aquí. Esto va prácticamente hasta el final en las casas y su purificación, cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que entender. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando ustedes entren en la tierra de Canaán, esa tierra que yo les daré en posesión, y cuando haga aparecer manchas de lepra en alguna de las casas del país que ustedes van a poseer, el dueño de la casa irá a decir al sacerdote: he visto en mi casa algo así como lepra. Antes de entrar o examinar las manchas, el sacerdote ordenará que la desocupen para que nada de lo que hay en ella se vuelva impuro. Luego entrará a examinar la casa, y si ve que las manchas formadas en las paredes son cavidades verduzcas o rojizas, que aparecen más hundidas que el resto de la pared, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y la mantendrá clausurada durante 7 días. Al 7º día regresará, y si la mancha se ha extendido por las paredes de la casa, mandará quitar las piedras manchadas y las hará arrojar fuera de la ciudad a un lugar impuro. Después hará rasquetear todo el interior de la casa, y el revoque que haya sido quitado será arrojado fuera de la ciudad a un lugar impuro. Luego tomarán otras piedras para reemplazar a las primeras, y se preparará otra mezcla para revocar la casa. Pero si después de haber quitado las piedras y de haber rasqueteado y revocado la casa, la mancha vuelve a aparecer, el sacerdote entrará para someterla a un nuevo examen. Y si la mancha se ha extendido por la casa, entonces se trata de lepra maligna. La casa no es impura, es impura. Esta será derribada, y sus piedras, su madera y todo el material serán llevados fuera de la ciudad a un lugar impuro.
El que entró en la casa mientras estuvo clausurada será impuro hasta la tarde. El que durmió en la casa deberá lavar su ropa, y lo mismo hará el que comió en ella. Pero si el sacerdote al examinar la mancha ve que ésta no se ha extendido por la casa después que fue revocada de nuevo, tendrá que declararla pura porque la mancha ha desaparecido. Luego tomará 2 pájaros, un trozo de madera de cedro, una cinta de pura escarlata y un ramillete de hisopo para eliminar el pecado de la casa. Primero inmolará uno de los pájaros sobre una vasija de barro que contenga agua proveniente de un manantial. Después tomará la madera de cedro, el hisopo, la púrpura, escarlata y el pájaro vivo, lo sumergirá en la sangre del pájaro inmolado y en el agua del manantial, y hará 7 aspersiones sobre la casa. Y una vez eliminado el pecado de la casa con la sangre del pájaro, con el agua del manantial, con el pájaro vivo, con la madera de cedro, con el hisopo y con la púrpura escarlata, dejará en libertad al pájaro vivo fuera de la ciudad en pleno campo. Y bueno, y así entonces, queridos hermanos, vamos a seguir explicando posteriormente este capítulo en nuestro próximo programa. Es muy interesante el capítulo 14, como nos invita a mirar ahora con respecto a la casa y su purificación. Y ahora me despido de ustedes y les imparto la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por